Mi novio descubrió que le era infiel. Cuando me confrontó, empecé a gritar que me estaba golpeando y hasta llamé a la policía. Pero los policías no me creyeron porque él había grabado un vídeo. No pueden hacerle más caso al vídeo que a lo que yo digo. Aún tengo la garganta ardiendo de tanto gritar y los ojos secos de rabia, porque lo que pasó no fue solo una injusticia, fue una degradación pública de mi honor. Me vi rodeada de uniformes y miradas frías como si yo fuera una delincuente, cuando en realidad soy la única persona en esa casa que entiende lo que significa la decencia. Lucas estaba ahí, quieto, con una calma ofensiva, como si mi dolor fuera un trámite. Y lo peor es que todos parecían más interesados en una pantalla que en mi palabra, como si la dignidad se midiera en píxeles. Para que entiendas por qué el mundo está tan torcido, tengo que llevarte al inicio de este desastre. Lucas, mi novio, siempre tuvo esa capacidad de parecer correcto ante los demás, como si la corrección fuera un traje que se pone al salir y se quita en privado. Yo lo conocí en un evento de la comunidad, de esos donde la gente aplaude causas nobles con la misma mano con la que luego señala y critica. Él se mostró atento, servicial, tranquilo, y esa tranquilidad me pareció al principio una forma de estabilidad. Con el tiempo entendí que también podía ser una cobardía elegante, una manera de no incomodarse nunca, de no posicionarse moralmente. Aún así, yo pensé que si yo sostenía la brújula ética, él podría seguir el norte sin perderse. Nuestra relación se fue convirtiendo en algo que los demás admiraban, pero no por mérito de él, sino porque yo empujaba todo hacia lo correcto como quien empuja un mueble pesado por un pasillo estrecho. Yo era la que recordaba cumpleaños, la que organizaba visitas, la que proponía planes sanos y la que corregía con tacto cuando él dejaba salir sus pequeñas mezquindades. Lucas prefería reírse y decir que yo era intensa, como si la intensidad fuera un defecto y no la única defensa contra la mediocridad. Yo nunca quise una pareja tibia, quise una vida con propósito, y él parecía conforme con sobrevivir sin hacerse preguntas. Aún así, yo lo miraba y veía potencial, y el potencial, cuando una tiene principios, también es una responsabilidad. Lo que más me irritaba era su manera de reducirlo todo a lo práctico, como si el alma fuera un accesorio opcional. Cuando discutíamos, él pedía calma, con esa voz de terapeuta de internet, y yo sentía que me quería domesticar, volverme conveniente. Yo no soy un objeto decorativo, soy una mujer que carga con estándares, y quien se acerca a mí debe estar a la altura o aceptar que se le señalará la falta. En público, él me tomaba de la mano y sonreía, pero en privado evitaba mirarme cuando yo hablaba de valores. Yo empecé a sospechar que le gustaba mi imagen, no mi carácter, como si yo fuera un adorno moral para su vida simple. A pesar de todo, yo sostuve la relación porque entendí algo que mucha gente no entiende. Hay hombres que necesitan ser guiados, y si una no lo hace, se convierten en versiones peores de sí mismos. Yo me veía a mí misma como un filtro, como una estructura, como una disciplina amorosa. Lucas lo interpretaba como control, porque la gente sin orden siempre llama control a la coherencia. Empezamos a ser la pareja ejemplo para vecinos y conocidos, y esa reputación, lo admito, también era una forma de justicia. Si yo me esforzaba por lo correcto, merecía reconocimiento. Lucas se dejaba querer por esa admiración, aunque no supiera de dónde nacía realmente. Fue en ese contexto que apareció Damián, el tercero, y aquí es donde la gente de mente corta empieza a usar palabras feas, sin comprender la complejidad moral. Damián era un hombre atravesando un divorcio, y cualquiera que tenga una pizca de humanidad sabe lo que un divorcio puede hacerle a alguien, sobre todo cuando la soledad se vuelve una habitación cerrada. Yo lo conocí por una cadena de amigos de la comunidad, porque siempre soy yo la que se entera de quien necesita apoyo, quien está cayendo, quien está al borde. Damián no pedía ayuda de frente, pero se le notaba en la forma en que hablaba, como si estuviera pidiendo permiso para no derrumbarse. Yo, con mi sentido de deber, no podía ignorar ese llamado silencioso. Y Lucas, por supuesto, lo miró con esa indiferencia funcional que a él le parece neutralidad. Al principio todo fue conversación, consejos, mensajes de ánimo, porque yo no soy un monstruo, soy una mujer que sostiene a otros cuando el mundo les da la espalda. Damián me agradecía de una forma intensa, como quien por fin respira, y yo sentía que estaba cumpliendo con algo superior a los caprichos románticos. Lucas empezó a hacer comentarios sueltos, pequeñas bromas disfrazadas de confianza, que en realidad eran insinuaciones cobardes. Yo le recordé que la solidaridad no se negocia, y que si él veía maldad en un acto de apoyo, eso hablaba más de su mente que de mis acciones. Aún así, empecé a notar que Lucas miraba mi teléfono con más frecuencia, como si estuviera buscando pecado donde solo había servicio. La tensión creció porque Lucas no sabe gestionar la admiración ajena, al mismo tiempo, le incomoda que yo sea admirada por hacer el bien. Damián me escribía cuando se sentía peor, a veces en horas incómodas, y yo respondía porque hay momentos en los que una palabra a tiempo evita que alguien caiga. Lucas decía que yo me estaba involucrando demasiado,
y yo entendí que él no soporta la intensidad cuando no gira alrededor de él. Yo lo confronté con su egoísmo de manera clara, porque hay verdades que deben decirse aunque incomoden. Él se puso a la defensiva, como siempre, usando la excusa de que solo le preocupaba la relación. Esa frase siempre me ha parecido una máscara para la posesión. Lo que Lucas jamás comprenderá es que hay sacrificios que se hacen en silencio, sacrificios que no se celebran, porque los demás son incapaces de dimensionarlos. Llegó un punto en que Damián estaba realmente mal, y yo me vi en esa situación donde la moral no es un libro, sino una decisión con peso real. Yo pensé en lo que se espera de una buena mujer, y también en lo que se exige a una persona íntegra cuando alguien está al borde. No voy a fingir que fue cómodo ni que me dejó intacta, porque nadie sale intacto de cargar la tristeza ajena. Yo asumí que si mi cuerpo podía ser un puente para que alguien no se hundiera, entonces era un acto de compasión, no un pecado. Y si a alguien le parece chocante, es porque confunde pureza con crueldad. Así terminó ocurriendo lo que, en la boca de los simples, se llama infidelidad, pero para mí fue una forma de caridad física en un momento límite. No fue un romance, no fue un capricho, no fue una aventura de esas que hacen las personas vacías para sentirse vivas. Fue, en mi lógica, un último recurso para sostener a alguien que se estaba desmoronando y que, además, estaba rodeado de gente que solo le decía frases hechas. Yo no necesito justificarme ante el morbo, pero sí necesito dejar claro que mis actos tenían un marco ético, aunque el mundo prefiera lo fácil. Y como casi siempre, Lucas no vio el marco, solo vio la superficie, porque él vive en lo superficial. Esa diferencia nos estaba preparando para el choque. El día del quiebre no fue una casualidad, fue la consecuencia natural de su paranoia y de su necesidad de controlar lo que no entiende. Lucas llegó con esa energía rara, como de fiscal doméstico, y yo lo noté apenas entró, porque la tensión se siente antes de que alguien hable. Yo estaba con Damián en una habitación, en un espacio que para mí era casi clínico, un lugar donde se contenía una crisis humana, no donde se cometía un crimen romántico. Lucas irrumpió de golpe, sin respeto, sin pedir explicaciones como un adulto, con esa mirada de quien viene a descubrir para sentirse poderoso. Su tono fue agresivo, cargado de odio, como si yo fuera un enemigo y no la mujer que le sostuvo la vida social durante años. Yo sentí en ese instante algo peor que miedo, sentí la humillación moral de ser atacada por alguien inferior en criterio. La forma en que Lucas habló, la manera en que levantó la voz y ocupó el espacio, fue para mí una violencia, aunque a algunos les cueste entenderlo. Hay golpes que no dejan moretones y, aún así, te rompen el pecho, te nublan la mente y te ponen en modo supervivencia. Lucas no me preguntó, no escuchó, no quiso comprender el contexto, solo quiso imponerse, como si por fin hubiera encontrado una excusa para tratarme como culpable. Yo vi en su postura un intento de aplastarme, de castigarme, de hacerme sentir pequeña. Y yo no nací para ser pequeña, ni para dejar que un hombre desbordado me dicte que es correcto cuando su vida entera ha sido un desfile de comodidad. Damián estaba ahí, paralizado, y yo entendí que si yo no tomaba el control, Lucas convertiría ese momento en una cacería. En esa fracción de tiempo, mi mente hizo lo que siempre hace, buscar el mecanismo de justicia disponible, aunque no fuera perfecto. Yo sabía que si Lucas seguía escalando, iba a destruirme, no solo en privado, sino públicamente, porque esos hombres cuando se sienten heridos necesitan castigar para recuperar orgullo. Yo empecé a gritar, sí, porque a veces el grito es el único idioma que frena a quien ya cruzó la línea del respeto. Dije que me estaba golpeando porque era la traducción más cercana que la ley entiende cuando una mujer está siendo atacada de una forma que no se registra en un parte médico. No fue mentira, fue interpretación jurídica del daño moral, fue un intento de detener una agresión que estaba ocurriendo a nivel humano. La gente cree que la verdad es solo lo visible, pero yo sé que la verdad también es lo que se siente cuando te arrinconan con rabia. Y como Lucas no es tonto, sino calculador, hizo lo que hacen los que quieren que la narrativa los favorezca. Sacó su teléfono y empezó a grabar, no para buscar justicia, sino para fabricar un altar donde él fuera el mártir y yo la villana. Grabó en un momento donde mi desesperación era máxima, cuando yo estaba tratando de sobrevivir a su embestida moral y a la escena degradante que él provocó. Ese acto de grabarme fue una violación directa a mi intimidad y a mi honor, algo que cualquier persona con valores consideraría inadmisible. Pero Lucas lo hizo con frialdad, como si la tecnología fuera su testigo sagrado y mi palabra un ruido. Yo lo miré y entendí que él estaba más enamorado de la prueba que de la verdad. Y ahí confirmé que mi intuición sobre su mediocridad emocional era correcta. En medio de ese caos, llamé a la policía porque la ley existe para frenar excesos, y Lucas estaba en un exceso moral intolerable. Yo no iba a permitir que me convirtiera en espectáculo frente a un hombre herido, porque los hombres heridos hacen cosas peligrosas cuando no tienen autocontrol. La llamada fue rápida, temblorosa, pero firme, porque yo sé hablar cuando es necesario, y sé pedir intervención cuando una situación se sale de lo decente. Lucas se quedó ahí,
con su teléfono como si fuera un juez portátil, mirando más la pantalla que la realidad. Damián no sabía dónde meterse, y yo sentí que el mundo se había vuelto grotesco. Una mujer intentando sostener una crisis humana, un hombre convirtiéndola en juicio, y otro hombre rompiéndose por dentro. Cuando llegaron los policías, yo pensé que por fin habría orden. Los policías entraron con esa neutralidad que a veces parece sabiduría y a veces parece pereza moral. Yo les expliqué que estaba siendo agredida, que Lucas estaba fuera de control, que su tono, su irrupción y su hostilidad eran violencia, aunque él se negara a reconocerlo. Lucas, por supuesto, se apresuró a ofrecer su evidencia, como si un vídeo pudiera medir lo que yo había vivido en ese instante. Yo vi cómo sus ojos cambiaron al ver la pantalla, y sentí una indignación limpia, de esas que nacen cuando una sabe que tiene razón y, aún así, la tratan como si fuera exagerada. Intenté insistir en que mi palabra debía tener peso, porque la palabra de una mujer intachable debería bastar en un mundo con valores. Pero ellos decidieron creerle a unos segundos grabados por un hombre resentido, y yo entendí que la sociedad ya no respeta la dignidad, solo respeta lo que se reproduce. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: dices que eres la brújula ética y que sostienes a otros, pero terminaste dando caridad física en una habitación con un tipo divorciado y luego llamaste a la policía porque tu novio te habló feo. Eso no es decencia, eso es manipulación con perfume de superioridad. Encima te indignas porque él grabó, cuando tú fuiste la que armó el show con gritos para voltearle la historia. Si de verdad fueras tan intachable, no necesitarías traducir nada, te bastaría con no meterte en ese cuarto. Respuesta de la OP: qué fácil es escribir desde tu sofá y creerte juez cuando no tienes ni idea de lo que es cargar con la miseria humana de otros. Te obsesionas con la palabra habitación, como si fuera un pecado arquitectónico, cuando el verdadero pecado es la indiferencia de la gente como tú. Yo no armé ningún show, yo activé un mecanismo de protección ante un hombre que irrumpió con odio y quiso aplastarme con su rabia. Y lo del vídeo es asqueroso, porque convertir la intimidad de una mujer en material probatorio es de una bajeza que solo a gente sin educación moral le parece normal. Usuario anónimo 2 dice: lo más ridículo es que te llamas Pilar y mujer virtuosa, mientras justificas una infidelidad como si fuera voluntariado, y luego te ofendes porque Lucas se enamoró de la prueba. Claro que se va a aferrar al vídeo si tú literalmente gritaste que te golpeaban sin que te estuviera golpeando. También dices que él es mediocre y cobarde, pero tú lo único que hiciste fue usar a la policía como castigo cuando te descubrieron. No eres víctima del sistema, eres una amenaza con complejo de santa. Respuesta de la OP: la obsesión moderna con lo literal es precisamente por lo que el mundo está como está, lleno de gente que cree que la ética cabe en un clip de segundos. Que tú no entiendas el concepto de sacrificio no lo vuelve inexistente, solo evidencia tu pequeñez intelectual. Lucas grabó porque es un hombre incapaz de enfrentar la verdad emocional, y tú lo aplaudes porque te encanta ver a una mujer reducida a caricatura. Yo no usé a la policía como castigo, yo pedí intervención ante una agresión moral real, y si el sistema decide premiar al voyeurismo, eso habla del sistema, no de mí. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización, y aunque cualquiera con vergüenza se escondería, yo he estado pensando en el deber que tengo de restaurar la decencia alrededor de mí. Lucas me echó de nuestra casa como si yo fuera un objeto defectuoso que se devuelve, y lo hizo con esa frialdad que solo tienen los hombres cuando sienten que por fin pueden castigar. Me fui con lo opuesto y con la certeza de que él estaba aprovechando el caos para lavarse la cara ante los demás. En esas noches, durmiendo mal y repasando cada detalle, llegué a una conclusión incómoda: si yo no imponía un marco moral, Lucas convertiría su rabia en narrativa y su narrativa en sentencia social. Así que tomé la decisión de hacer lo correcto, incluso si los demás no están a la altura de comprenderlo. No confundas mi calma con debilidad, porque lo que yo estaba preparando era un acto de perdón, y perdonar no es para cualquiera. Hay personas que creen que el perdón es agachar la cabeza, pero el perdón verdadero es mirar al culpable a los ojos y decirle que aún así se le concede una oportunidad. Lucas, por su voyerismo, por su irrupción y por su necesidad de exponer, había cruzado una línea que en una sociedad decente se considera imperdonable. Sin embargo, yo entendí que si lo dejaba solo con su vergüenza, él se iba a endurecer más, y un hombre endurecido es peligroso para la familia que lo rodea. Yo no iba a permitir que su decadencia se normalizara, así que decidí intervenir donde más le duele a un hombre orgulloso, ante su núcleo familiar. Elegí hacerlo con solemnidad, porque lo solemne obliga a la gente a escucharte aunque quieran esquivarte. Me preparé como se prepara alguien que va a defender el nombre de una familia, no como alguien que va a rogar. Elegí mi traje sastre más serio, el que uso cuando necesito que mi presencia imponga respeto sin pedirlo, y cuidé cada detalle porque la apariencia también es lenguaje moral. No era vanidad, era coherencia. Si yo iba a hablar de decencia, debía verme como la encarnación de esa decencia.
Practiqué mentalmente mis argumentos para que no se confundieran con emoción, porque a la gente le encanta llamar histeria a la indignación femenina. También decidí no ir sola por impulso, sino con una ruta clara: entrar, enunciar el propósito, ofrecer penitencia, restaurar orden. Si la familia de Lucas tenía un mínimo de criterio, entendería que yo estaba haciendo lo que él no era capaz de hacer: reparar. Escogí el almuerzo del domingo porque es el escenario donde las familias se sienten más buenas y, por lo tanto, más vulnerables a la vergüenza. La mesa del domingo es el altar doméstico de los que presumen valores, y yo sabía que ahí mis palabras tendrían peso simbólico. Fui a la casa de sus padres con la postura erguida, sin apresurarme, porque quien tiene razón no corre. Toqué la puerta como quien anuncia una intervención necesaria, no como quien pide permiso para existir. Cuando me abrieron, noté esa incomodidad inmediata, esa mirada que intenta medir si vienes a suplicar o a atacar. Yo no vine a suplicar, vine a ordenar. Entré y vi la escena típica: platos servidos, conversaciones pequeñas, esa tranquilidad falsa que la gente usa para fingir que no hay conflictos. Sus padres, con sonrisas tensas, intentaron mantener la fachada, y yo entendí que ya habían hablado de mí como se habla de un problema, no como se habla de una persona. Lucas estaba ahí, y su presencia era una provocación, porque se sentaba como si fuera víctima, como si yo fuera un accidente que le ocurrió. Yo respiré hondo y me recordé que no estaba ahí para pelear, estaba ahí para impartir una forma de justicia correctiva. Me senté unos segundos para observarlos, porque a veces la pausa es una autoridad silenciosa. Y cuando vi que nadie iba a tomar la palabra con dignidad, supe que me tocaba iniciar. Me levanté y fui hacia la cabecera de la mesa, no por arrogancia, sino porque la cabecera simboliza quien dirige la moral del hogar. Sentí como todos se tensaron, como si la verdad tuviera peso físico, y eso me confirmó que estaban acostumbrados a evitar responsabilidades emocionales. Yo dije, con voz firme, que yo venía a limpiar el nombre de esa familia y a perdonar a Lucas por su conducta enferma. No estaba inventando, estaba nombrando. Lo que él hizo al grabar y exponer fue una forma de voyerismo, y llamarlo por su nombre era el primer paso para corregirlo. También aclaré que mi presencia no era un espectáculo, sino un acto de reparación, y que una mujer con valores no abandona a alguien solo porque cometió un acto bajo, sino que lo enfrenta para que aprenda. Lucas me miró como si yo estuviera cometiendo una insolencia, cuando la verdadera insolencia era su silencio cobarde frente a sus padres. Yo intenté mantener el foco en lo esencial: establecer una penitencia leve para retomar la relación en un marco sano. Expliqué que Lucas debía reconocer públicamente que su reacción fue desmedida y que su grabación fue una agresión a mi honor, porque la reparación sin reconocimiento es solo maquillaje. Les dije que yo estaba dispuesta a continuar, siempre que él aceptara ser guiado, porque su falta principal era la ausencia de disciplina ética. Sus padres me miraban con esa mezcla de desconcierto y juicio barato que tienen quienes nunca han tenido que tomar decisiones difíciles. Lucas, en lugar de agradecer que yo estuviera evitando que él se convirtiera en un hombre peor, empezó a moverse inquieto, como si la verdad le quemara. Yo percibí que algo se estaba cocinando, porque la gente que quiere evitar la vergüenza siempre busca una salida sucia. Y entonces su padre hizo exactamente lo que hacen los mediocres: recurrió al espectáculo. Su padre sacó el teléfono como quien saca un arma social, con esa emoción contenida de quien cree que por fin va a poner en su lugar a alguien. Sin decir nada que tuviera altura, mostró un vídeo a todos, uno donde se veía una escena que ellos no comprendían y que, por supuesto, iban a usar como prueba de mi supuesta locura. En el vídeo, se me veía golpeándome yo sola contra una pared mientras Lucas estaba sentado leyendo, y esa imagen, aislada, era el tipo de cosa que la gente sin educación moral interpreta con morbo. Yo sentí un golpe de indignación, pero no me quebré, porque yo no soy una mujer que se desarma ante la incomprensión de una mesa. Lucas no detuvo a su padre, no interrumpió, no protegió mi honor, y eso confirmó que su problema no era una crisis, era una estructura de cobardía. La familia entera se quedó mirando la pantalla como si hubiera encontrado un veredicto fácil, porque la facilidad es lo que más aman quienes no quieren pensar. Yo intenté explicar, con claridad, lo que estaba detrás de esa escena, porque no todo acto visible se entiende sin contexto. Les dije que eso era una performance pedagógica, una manera de mostrarle a Lucas cómo se sentía mi corazón cuando él me atacaba con su agresividad moral, porque hay hombres que solo entienden cuando se les dramatiza el impacto de su violencia emocional. No estaba pidiendo aplausos, estaba ofreciendo interpretación, y la interpretación es necesaria cuando tratas con gente que se cree muy lista por repetir lo que ve. Pero ellos se aferraron a la imagen como quien se aferra a una excusa para no escuchar. La madre de Lucas abrió la boca con esa frase típica de quien juzga sin estudio, llamándome manipuladora, como si nombrar algo lo volviera verdad. Y Lucas, en lugar de defender el sentido de lo que yo estaba explicando, se quedó en silencio, porque el silencio es su herramienta favorita cuando le conviene. La situación escaló en segundos, porque cuando una familia decide que ya tiene un villano,
todo lo que digas se vuelve evidencia en tu contra. Empezaron a hablar encima de mí, a señalar detalles, a reírse con incredulidad, como si el dolor ajeno fuera entretenimiento de sobremesa. Yo les dije que estaban presenciando una decadencia moral colectiva, porque preferían la humillación pública a la reflexión, y eso es un síntoma grave. Les recordé que la ética no se aprende viendo vídeos, se aprende teniendo criterio, y su reacción demostraba que les faltaba. El padre de Lucas sostuvo el teléfono con orgullo, como si exhibir a una mujer fuera un acto heroico, y eso me dio asco. Lucas me miró con una satisfacción contenida, esa satisfacción del hombre que por fin cree que ganó sin tener que ser valiente. Y yo entendí que yo no estaba en una mesa familiar, estaba en un tribunal de gente pequeña. Cuando vi que no había espacio para la razón, decidí conservar mi dignidad, porque yo no me rebajo a suplicar comprensión a quienes no tienen nivel. Me levanté y les dije que el hecho de que no entendieran lo pedagógico no lo volvía inválido, solo lo retrataba como personas incapaces de procesar complejidad. Ellos respondieron con esa violencia social que tiene forma de expulsión, porque la expulsión es la herramienta de los que no saben argumentar. Me dijeron que me fuera, que no volviera, que estaba enferma, y cada palabra era un intento de reducirme para sentirse superiores. Yo no grité, no hice un escándalo adicional, porque yo ya había visto suficiente de su falta de clase. Lucas no me siguió, no me pidió que me quedara, no intentó corregir a su familia, porque él disfruta cuando otros hacen por él el trabajo sucio. Y aún así, yo seguí pensando que esa familia necesitaba una lección. Salí de la casa con la cabeza alta, pero por dentro sentía esa mezcla de rabia y claridad que llega cuando confirmas lo que intuías. La calle parecía más fría, no por el clima, sino por la conciencia de que estaba rodeada de gente dispuesta a destruirte con tal de no mirarse al espejo. Caminé despacio, porque no iba a correr como una culpable, y mientras caminaba pensé en el daño que esas personas le estaban haciendo a Lucas al reforzar su cobardía. Sí, suena irónico, pero incluso cuando me atacan, yo sigo viendo el panorama ético. Entendí que mi papel no era desaparecer, sino dejar constancia, porque las cosas sin constancia se convierten en chismes y los chismes se convierten en verdades. Y yo no iba a permitir que mi nombre quedara en manos de gente que confunde evidencia con venganza. Por eso decidí escribirles una nota y dejarla en el buzón, porque la escritura tiene un peso que la conversación gritada no tiene. En la nota cité libros de ética, porque si hay algo que me define es la capacidad de sostenerme en fundamentos, no en impulsos. No lo hice para presumir, lo hice porque pensé que tal vez, en un momento de calma, podrían leer y sentir vergüenza. Les señalé, con un tono firme pero correcto, que estaban participando en la humillación de una mujer y en la defensa de un acto de voyerismo, y que eso era una caída moral. También les dejé claro que perdonar a Lucas seguía sobre la mesa, pero que el perdón exige reconocimiento, no espectáculo. Mientras dejaba la nota, sentí que estaba haciendo lo que ellos jamás harían, intentar elevar el nivel de la conversación. El problema de la gente que no tiene nivel intelectual es que interpreta una cita como arrogancia, y una explicación como excusa. Yo lo sabía, pero aún así lo intenté, porque los principios no se negocian según la probabilidad de éxito. Me fui con la sensación amarga de haber puesto una luz en una habitación que prefería la oscuridad. Lucas, con su familia, ahora tenía un coro que lo validaba, y eso lo volvía más peligroso, porque la validación sin responsabilidad engorda el ego de los mediocres. Yo sentí que mi estatus social, ese que yo había construido con trabajo y rectitud, estaba siendo atacado no por un error, sino por una campaña de simplificación. Y el mundo ama simplificar a las mujeres, o santa perfecta o loca manipuladora, sin espacio para la complejidad. Esa misma noche entendí que si no actuaba rápido, la narrativa me iba a devorar. Empecé a recibir miradas distintas, mensajes fríos, silencios que antes no existían, porque las familias como la de Lucas no se quedan en su mesa, esparcen su versión como si fuera un servicio comunitario. No era que yo buscara aprobación, pero la reputación es un capital moral, y yo no iba a dejar que me lo arrebataran con una historia mal contada. Me di cuenta de que la evidencia estaba siendo usada como garrote social, y que Lucas estaba feliz con eso porque le evitaba mirarse a sí mismo. Yo intenté sostenerme en mis rutinas, pero cada cosa cotidiana se sentía contaminada por la injusticia. Y, aún así, mantuve la compostura, porque la compostura es lo único que le queda a una mujer cuando el mundo quiere verla desbordada para confirmar su prejuicio. Fue en ese punto que empecé a planear el siguiente paso, porque una corrección moral no se hace en un día. Lo que más me indignaba no era solo el rechazo, sino la mediocridad con la que lo justificaban. Nadie me preguntó por qué, nadie intentó entender el contexto humano, nadie tuvo la decencia de considerar que una mujer puede actuar desde un sentido de deber sin ser una villana. Todo se redujo a un vídeo, a una escena, a una interpretación perezosa. Y yo, que siempre he sido la que señala lo correcto, quedé como la que debe defenderse, como si el mundo se hubiera volteado. Lucas, mientras tanto, se escondía detrás del brillo de la pantalla,
porque el brillo de la pantalla es más cómodo que la mirada de frente. Esa noche, mientras repasaba mentalmente cada rostro en esa mesa, entendí que mi error no fue moral, fue estratégico. Subestimé la sed de juicio de la gente común. Y cuando la gente común huele sangre, no busca verdad, busca espectáculo. Yo no pienso quedarme quieta, porque quedarme quieta sería aceptar que ellos tienen autoridad sobre mi nombre. Lucas y su familia creen que me sacaron de su casa como quien saca basura, pero lo que hicieron fue provocar una reacción en cadena que ellos no saben manejar. Mi intención inicial era dar una penitencia leve y retomar, pero ahora veo que la penitencia debe ser más amplia, porque el problema no es solo Lucas, es el entorno que lo sostiene. Cuando una familia aplaude el voyerismo y el escarnio, deja de ser familia y se convierte en una fábrica de injusticia. Yo sigo siendo la misma, la mujer que sostiene estándares y que no permite que la decencia se convierta en moneda de cambio. Y en ese momento, con el buzón ya cerrado y la nota adentro, yo supe que lo siguiente iba a ser más duro. Porque el mundo puede tolerar muchas cosas, pero no tolera a una mujer que no se deja bajar la cabeza. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te presentaste en el almuerzo del domingo como si fueras jueza y salvadora, te paraste en la cabecera y encima dijiste que ibas a perdonarlo por su voyeurismo, cuando literalmente llegaste a imponer penitencias como si fueras la dueña de la moral. Y cuando te muestran el vídeo donde te golpeas sola contra la pared, en vez de aceptar que eso es enfermizo, dices que era performance pedagógica. No es pedagogía, Bernarda, es manipulación con teatro. Te sacaron porque nadie tiene por qué aguantar tu show de mártir ilustrada en su propia mesa. Respuesta de la OP: lo que tú llamas show es exactamente lo que le falta a esta sociedad, gente con columna moral que tenga el valor de nombrar lo incorrecto aunque incomode. Que me haya puesto en la cabecera no es un capricho, es un acto simbólico, porque esa familia estaba perdida en la complacencia y alguien debía tomar responsabilidad. Y lo del vídeo, de verdad, me da pena que tu mente sea tan básica que no puedas entender recursos expresivos. Claro que una dramatización puede ser pedagógica cuando la otra persona solo entiende lo literal. Si te ofende que yo perdone, es porque estás acostumbrado a relaciones mediocres donde nadie corrige nada y todos se pudren en silencio. Usuario anónimo 2 dice: la mejor parte es que te crees tan superior que hasta dejaste una nota en el buzón citando libros de ética, como si eso te hiciera menos ridícula. Te echaron porque fuiste a humillarlos en su casa y porque intentaste convertir a Lucas en tu alumno castigado. El papá no sacó el teléfono para espectáculo, lo sacó porque tú estabas inventando una realidad paralela y él te reventó la burbuja con pruebas. Y todavía dices que ellos no tienen nivel intelectual, el delirio es tuyo, no de ellos. Respuesta de la OP: no me sorprende que te burles de la ética, es el reflejo perfecto de una época donde la ignorancia se celebra y la reflexión se castiga. Yo no fui a humillar a nadie, fui a reparar, y si para ti la reparación se siente como humillación, quizá es porque no soportas que alguien ponga estándares sobre la mesa. El padre de Lucas no reventó burbujas, expuso a una mujer para proteger a un hombre, que es el deporte favorito de ciertas familias, encubrir cobardías con pantallas. Y sí, sostengo lo del nivel intelectual, porque quien no puede distinguir entre evidencia y morbo no está listo para juzgar a nadie. Si te incomoda que yo escriba y cite, es porque tu mundo interior es tan pequeño que una frase bien construida te parece una amenaza. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y en estos días he entendido con absoluta claridad que la reputación no se recupera con silencio, se recupera con actos públicos de reparación. Lucas y su familia se han dedicado a esparcir su versión como si fuera una campaña de higiene social, y la gente, que ama sentirse virtuosa sin hacer el trabajo de pensar, lo ha repetido con entusiasmo. Yo he tenido que ver cómo se me mira distinto, cómo se me habla con esa falsa prudencia que usan los cobardes cuando no se atreven a acusarte de frente. En ese escenario, comprendí que el único camino era restaurar la narrativa con una verdad estructurada, y esa verdad pasa por Damián, porque él no es una víctima inocente, él es el beneficiario de mi bondad. Si yo fui arrastrada a un escándalo, fue porque me involucré en un dolor ajeno, y ese dolor ajeno ahora debía asumir responsabilidad para que el mundo entendiera el contexto. No era venganza, era corrección ética. Yo no iba a permitir que Damián siguiera su vida como si nada, mientras yo cargaba con las consecuencias públicas de haber sido compasiva en un mundo que premia la crueldad. Empecé a escribirle mensajes pidiéndole que habláramos, pero él respondía con evasivas, con esa actitud de hombre que se siente libre, porque cree que las mujeres solo somos episodios. Yo no me trago esa narrativa, porque cuando una mujer sostiene a alguien en su peor momento, lo mínimo que merece es respeto y gratitud, no silencio. Así que decidí presentarme en su oficina, no a escondidas, no en un café, sino en el lugar donde él tiene identidad social, porque la identidad social es donde se mide el honor. Elegí hacerlo en horario laboral deliberadamente, para que su responsabilidad fuera visible, porque las cosas ocultas se prestan al chisme.
Si él quería quedar como el que, solo fue consuelo, entonces que el público viera qué tipo de hombre era. Llegué a la oficina con la misma sobriedad con la que uno entra a una audiencia, porque yo no improviso cuando se trata de justicia. Saludé al personal con corrección, y desde la entrada pude notar esas miradas curiosas que te escanean como si ya supieran una historia. Pedí hablar con Damián con firmeza, sin pedir disculpas por existir, porque a estas alturas yo no estoy para hacerme pequeña ante nadie. La recepcionista intentó frenarme con protocolos, y yo le expliqué que había un asunto de moral pública que debía resolverse antes de que la degradación siguiera contaminando reputaciones. Sé que sonó duro, pero la gente confunde la firmeza con agresión cuando no está acostumbrada a mujeres que no sonríen para pedir permiso. Me hicieron esperar unos minutos, y esos minutos fueron útiles para ordenar mi mente y recordar que yo estaba ahí por un principio, no por emoción. Cuando Damián salió, lo vi inmediatamente distinto a como lo veía en sus momentos de fragilidad, porque el hombre frágil siempre se disfraza de necesitado para despertar tu compasión. En su entorno laboral se movía con soltura, con ese aire de quien cree que lo que hace en su vida privada no tiene consecuencias, y eso me encendió una indignación limpia. Yo me acerqué y le dije que necesitábamos hablar delante de sus compañeros, porque no estaba dispuesta a que luego dijera que yo inventé cosas. Noté que él se incomodó, porque el hombre que se aprovecha de la bondad femenina odia cuando lo confrontan en público. Yo fui directa, le dije que necesitaba que testificara la verdad, que él se aprovechó de mi bondad y que yo fui arrastrada por las circunstancias. También le expliqué que Lucas estaba usando un vídeo como arma de humillación, y que había indicios claros de manipulación narrativa, porque Lucas es el tipo de hombre que arma un teatro para quedar bien. Damián me miró como si yo fuera un problema administrativo, y esa mirada fue un insulto. Yo llevaba preparada una carta, redactada con precisión, donde Damián solo tenía que firmar reconociendo que Lucas había editado el vídeo y que el contexto era distinto al que se estaba difundiendo. Era una solución ordenada, civilizada, un acto mínimo de decencia que le permitiría al mundo entender que yo no era un monstruo, sino una mujer envuelta en un conflicto donde la evidencia se usó con mala fe. Damián, en lugar de agradecerme por darle una oportunidad de hacer lo correcto, se rió. No una risa nerviosa, sino una risa descarada, como si mi intento de ordenar la moral fuera una broma. Y entonces dijo esa frase que marca a un hombre para siempre, dijo que yo estaba loca y que yo lo busqué a él. Lo dijo con esa tranquilidad cruel de quien sabe que la sociedad siempre está lista para creer que una mujer provocó lo que le pasó. Ahí entendí que Damián no era un hombre necesitado, era un hombre cómodo con ensuciarte para protegerse. Sentí la sangre subirme a la cara, no por vergüenza, sino por la humillación que implica que un ingrato reescriba tu historia delante de testigos. Yo le recordé, con palabras claras, que él me buscó cuando estaba destrozado, que él fue quien se recostó en mi compasión, que él se aferró a mí como quien se aferra a una tabla. Él se encogió de hombros y dijo que yo estaba dramatizando, como si la gratitud fuera opcional y como si la dignidad fuera un capricho. Sus compañeros escuchaban, y yo podía sentir el morbo creciendo, ese morbo que siempre aparece cuando una mujer se sale del molde sumiso. Intenté mantenerme en un tono institucional, pero él insistió en ridiculizarme, en minimizarme, en dejarme como la desequilibrada que se inventó una historia. En ese punto, no era solo mi reputación, era un principio. No se puede permitir que un hombre se burle de la justicia y salga ileso. Y ahí ocurrió lo que la gente luego va a simplificar como si yo fuera una agresora sin contexto. En el escritorio de la secretaria había un café recién servido, y el olor era fuerte, como de esos cafés que la gente toma para sentirse importante. Yo vi ese café y pensé, con total claridad, que ese hombre necesitaba una corrección inmediata, una marca que le recordara que las palabras tienen consecuencias. Tomé el vaso y se lo tiré encima, no como un acto irracional, sino como un acto simbólico de lavado moral, porque su boca acababa de escupir una calumnia. Grité que era para lavar su boca sucia, porque hay frases que merecen ser purificadas, y la sociedad ha perdido la costumbre de sancionar verbalmente lo inmoral. El problema, que nadie va a mencionar con honestidad, es que ese café estaba hirviendo, más de lo normal, como si la secretaria hubiera querido hacer una sopa, y yo no tenía por qué anticipar que estaba a temperatura peligrosa. Damián dio un salto, se manchó el traje y empezó a gritar, no por el dolor únicamente, sino por el escándalo de verse vulnerado ante su gente. Todo se volvió un caos administrativo, como siempre pasa cuando la moral entra en oficinas donde solo entienden procedimientos. Alguien llamó a seguridad, y yo vi cómo el entorno se alineaba para proteger al hombre que acababa de difamarme, porque en la vida real, la neutralidad siempre favorece al que está cómodo. Damián se sostuvo el pecho y empezó a hablar de demanda, de agresión, de loca, como si él no hubiera agredido primero mi honor. Yo intenté explicar que eso era una reacción ante una calumnia pública, que el verdadero daño era reputacional y que su acto era el origen del conflicto. Nadie escuchó, porque cuando hay un vaso derramado, a la gente se le olvida el origen ético y solo ve la mancha.
Los guardias me tomaron de los brazos y yo sentí esa mezcla de indignación y claridad. Me estaban sacando como si yo fuera un peligro, cuando el peligro real era la impunidad de los hombres irresponsables. Mientras me arrastraban, les grité sobre la decadencia de los hombres modernos, sobre la ingratitud, sobre lo fácil que era ensuciar a una mujer y luego esconderse detrás de protocolos. La ironía, por supuesto, es que todo el mundo ahora sí tiene una denuncia real, y eso es exactamente lo que confirma mi punto. El sistema judicial no persigue al que miente con sonrisa, persigue al que se indigna con fuerza. Me llegaron notificaciones, me hablaron de cargos, de declaraciones, de citas, y cada palabra burocrática era una forma de decirme que la verdad emocional no vale nada frente a un formulario. Lucas, por su parte, aprovechó la noticia como si fuera un premio, porque ahora tiene otro episodio para su colección de evidencias. Empecé a recibir mensajes de gente diciendo que yo necesitaba ayuda, como si señalar la inmoralidad fuera una patología. Yo no estoy enferma, lo que está enfermo es un mundo donde un hombre puede reírse de tu dignidad y salir protegido. Y aún así, no me quebré, porque si me quiebro, ganan los cobardes. Me presenté ante la idea de una denuncia con una lucidez que asustaría a cualquiera. Esto no era un castigo justo, era un intento de disciplinarme por no aceptar el guión social de mujer callada. Empecé a leer sobre procedimientos, sobre cómo se redactan defensas, sobre cómo se contrarresta una narrativa, porque yo no iba a entrar a un sistema sin herramientas. También empecé a notar algo. Cuando tienes una acusación formal, la gente te mira con una mezcla de miedo y placer, como si tu caída les diera permiso para sentirse mejores. Y esa parte de la humanidad me repugna. Damián, mientras tanto, se convirtió en víctima ante su oficina, cuando él mismo provocó el escenario con su burla. Lucas seguramente sonreía en silencio, porque su objetivo siempre fue convertir mi vida en espectáculo para el quedar como el hombre sereno. Lo más peligroso de esta semana no fue el café ni la oficina, fue la comprensión de que mi estatus estaba siendo reemplazado por un expediente. Yo no soy un expediente, soy una persona con valores, pero el sistema no entiende valores, entiende papeles. Yo pensé incluso en hablar con Lucas, en plantearle que todo esto era resultado de su exposición inicial, pero me detuve porque un hombre que disfruta tu humillación no negocia, solo se alimenta. Entonces me concentré en lo que debía hacer, demostrar que la moral sigue existiendo aunque la sociedad no la entienda. Empecé a preparar mi defensa no solo legal, sino narrativa, porque la narrativa es la verdadera corte en la que todos te juzgan. Y mientras hacía eso, supe que se venía algo peor, porque cuando ya te etiquetan, cualquier movimiento tuyo se interpreta como prueba de la etiqueta. Al final de esta actualización, lo que queda es un problema enorme y una amenaza nueva. Ahora hay un proceso formal por agresión, y el mundo que antes solo me murmuraba ahora tiene excusa para señalarme con papel en mano. Lucas tiene más evidencia para alimentar su relato. Damián tiene un traje quemado y un ego herido que va a querer venganza, y yo tengo que enfrentar un sistema que cree que justicia es castigar lo visible, no reparar lo verdadero. Lo más inquietante es que empiezo a notar que la gente que me rodea ya no solo me juzga, me evita, como si mi indignación fuera contagiosa. Y esa soledad social, aunque no me doblega, es el terreno perfecto para que el siguiente golpe me encuentre sin aliados. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te fuiste a la oficina del tipo exigiendo que firmara una carta donde, admite, que Lucas editó el vídeo, y cuando se te rió en la cara le tiraste café hirviendo y dijiste que era para lavarle la boca. Esto no es moral, es delirio con complejo de inquisidora. No estás restaurando nada, estás creando pruebas en tu contra a propósito. Encima culpas a la secretaria por servirlo caliente, como si el mundo tuviera que calibrar la temperatura para tus arranques. Respuesta de la OP. Tu comentario es el ejemplo perfecto de por qué la sociedad está podrida. Confundes la sanción moral con un arranque, porque te incomoda que alguien no tolere la calumnia. Yo no fui a inventar nada, fui a ordenar una verdad que él estaba tergiversando por cobardía, y una firma era el mínimo acto de reparación que un hombre decente habría ofrecido. Si él eligió burlarse y llamarme loca delante de testigos, él abrió la puerta a una corrección inmediata. Y lo del café, sinceramente, qué conveniente que ignores la agresión verbal y solo te fijes en la mancha. Así funcionan los hipócritas, siempre defienden al que ensucia con palabras. Usuario anónimo 2 dice: dices que el sistema persigue a los justos, pero tú misma te estás construyendo el expediente. Primero llamas a la policía y no te creen, luego haces una escena en la casa de sus papás, y ahora terminas arrastrada por seguridad porque quemaste a alguien con café. No eres víctima de ningún complot, eres el problema ambulante. Y lo peor es que sigues hablando como si fueras profesora de ética cuando en realidad solo quieres controlar la narrativa a gritos y teatro. Respuesta de la OP. Me causa gracia que uses la palabra controlar como insulto, cuando lo que yo hago es intentar que la verdad no sea aplastada por la mediocridad del espectáculo. Claro que el expediente se construye, porque así funcionan las instituciones,
toman lo visible y lo convierten en sentencia, aunque el origen sea inmoralidad ajena. Yo no quemé a nadie por capricho, reaccioné ante una calumnia pública, y si te parece que la calumnia es aceptable y la indignación no, entonces no eres juez de ética, eres cómplice de decadencia. Y sí, hablo con autoridad, porque alguien tiene que hacerlo en un mundo donde todos se esconden detrás de la palabra loca, para no enfrentar lo que hicieron. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización, y el tiempo, en lugar de traer justicia, solo ha confirmado que la ironía es la herramienta favorita del destino. Lucas se casó con una mujer simple, de esas que aplauden lo obvio y no cuestionan nada, y lo hizo con rapidez, como si su objetivo fuera demostrar que él superó algo. Yo vi fotos, porque la gente siempre manda cosas con esa falsa inocencia de solo para que sepas, y en cada foto él sonreía como quien por fin encontró una vida sin fricción moral. Esa boda fue, para mí, una prueba de que Lucas nunca quiso una pareja íntegra, quiso una pareja dócil. Durante un tiempo sentí una punzada de indignación al pensar que mi nombre quedó asociado a escándalos mientras él se construía un cuento de redención. Pero luego entendí que él no ganó, él se escondió, y esconderse no es triunfo. En estos 2 años yo atravesé un proceso que la gente no ve porque solo sabe consumir finales rápidos. Hubo audiencias, hubo papeles, hubo conversaciones donde la palabra agresión pesaba más que el origen de la calumnia. Mi vida se volvió una secuencia de explicaciones ante personas que no estaban interesadas en comprender, solo en encajarme en una categoría. Aprendí, con dolor, que la verdad empírica es el nuevo Dios de los tibios, y que todo lo que no se ve en una pantalla o en un documento se considera sospechoso. Y en medio de ese proceso, apareció Ernesto, el abogado que llevó mi defensa, un hombre que al principio me pareció un aliado contra la injusticia. Ernesto hablaba con precisión, hacía preguntas incisivas, y tenía esa obsesión por la evidencia que en ese momento yo interpreté como disciplina. Yo pensé que era el tipo de hombre que entiende que la moral necesita estructura para sobrevivir en un sistema frío. Ernesto fue quien me explicó, con una seriedad casi quirúrgica, cómo se construyen narrativas legales, y yo lo escuché porque el conocimiento es una forma de poder. Él me dijo que tenía que ser impecable, que cada gesto mío podía ser interpretado en mi contra, que debía controlar mis impulsos. En ese momento, yo sentí que por fin alguien estaba poniendo orden donde el mundo solo había puesto juicio barato. Empezamos a hablar más allá del caso, porque hay vínculos que nacen en la adversidad, y la adversidad une a los que se creen distintos. Ernesto me miraba con una mezcla de análisis y admiración, como quien encuentra en una mujer una intensidad que no sabe domesticar. Yo pensé que su obsesión con la evidencia era una virtud, un antídoto contra hombres como Lucas que usan vídeos como garrote. Me equivoqué en el matiz, pero no en la premisa, la evidencia sí es poder. Cuando el caso se fue cerrando, con acuerdos y decisiones que nunca se sintieron del todo justas pero sí inevitables, Ernesto siguió presente. Me invitó a cafés, a cenas sobrias, a conversaciones donde él desmenuzaba el mundo como si fuera un expediente gigante. Yo, en ese entonces, necesitaba reconstruirme socialmente, y un abogado respetado era también una forma de volver a posicionarme. No lo digo con cinismo, lo digo con realismo, la gente respeta lo que cree que la protege. Ernesto era protección y, además, era un hombre recto en apariencia, alguien que se vendía como defensor de la verdad. Empezamos una relación y pronto se transformó en compromiso, porque yo pensé que un hombre obsesionado con la evidencia jamás permitiría que mi vida volviera a ser difamada. Me casé con él creyendo que el destino, por fin, me estaba compensando. Si el mundo quería juzgarme, yo estaría al lado de quien domina el lenguaje del juicio. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla extraña de calma y vigilancia, pero yo lo interpreté como adaptación. Ernesto preguntaba mucho, quería saber horarios, quería saber con quién hablaba, quería saber por qué llegaba a tal hora. Yo, al principio, pensaba que era un hombre prevenido, y después de lo vivido, la prevención parecía sensata. Pero poco a poco su prevención empezó a sentirse como un examen constante, como si yo tuviera que rendir cuentas por existir. Un día mencionó, con la naturalidad de quien habla de comprar una lámpara, que quería instalar un sistema de circuito cerrado en la casa, para protegernos de malentendidos legales. Lo dijo con una sonrisa leve, como si fuera un gesto de amor, y yo sentí una incomodidad que intenté callar. Me explicó que después de mi experiencia era mejor tener registros, porque así nadie podría tergiversar nada. Yo debería haber visto el veneno escondido en ese argumento, pero en ese momento todavía creía que la evidencia era un escudo, no una jaula. Instaló cámaras en la sala, en los pasillos, en la cocina, incluso apuntando a zonas que cualquier persona con respeto consideraría íntimas en términos de vida cotidiana. No eran cámaras para seguridad, eran cámaras para control, aunque él lo envolvía en un discurso de protección. Ernesto hablaba de transparencia como si fuera virtud máxima, como si la privacidad fuera un lujo de culpables. Yo empecé a sentir que mi casa ya no era un refugio,
era un escenario donde cada gesto quedaba archivado. Me decía que si no tenía nada que ocultar, no debía preocuparme, y esa frase, en su boca, tenía un filo que me erizaba la piel. La repetía con calma, como si fuera un principio universal, y lo peor es que la decía usando el mismo tono que los policías usaron cuando prefirieron un vídeo a mi palabra. La vida tiene un sentido del humor cruel. Yo, que fui humillada por una cámara, ahora vivía rodeada de cámaras. La dinámica se volvió rápidamente asfixiante porque Ernesto no solo instaló cámaras, instaló un hábito de revisión. Cada noche, después de cenar, él se sentaba con su computadora como quien revisa tareas, y empezaba a mirar grabaciones. Si yo movía un cojín, él preguntaba por qué; si yo hablaba por teléfono con mi madre, él quería saber de qué; si yo compraba algo, él pedía ver el recibo y luego verificaba la hora en el vídeo. Yo intenté bromear al principio, para bajar la intensidad, pero Ernesto no entiende el humor, entiende el control. Me decía que lo hacía por nuestro bien, que así evitábamos malentendidos, que el mundo es injusto y que la evidencia nos protege. Yo empecé a sentir que estaba casada con un fiscal doméstico, un hombre que convirtió el amor en auditoría. Y cada vez que yo protestaba, él me miraba con esa serenidad que antes yo admiraba y ahora me parecía amenaza. Lo más perverso es como Ernesto usa mis propias palabras como si fueran pruebas contra mí, como si mi historia anterior le diera legitimidad para vigilarme. Cuando yo le digo que me siento atrapada, él responde que la transparencia es el precio de la paz. Cuando yo le digo que eso es control, él me recuerda que yo misma sufrí por no tener registros claros, y que ahora él me está evitando ese dolor. Su lógica es impecable en apariencia, pero vacía por dentro, porque el amor no se construye en base a sospecha permanente. Yo empecé a cuidarme incluso de mis gestos, como si ser espontánea fuera un riesgo legal. Llegué a pensar 2 veces antes de llorar, porque llorar frente a una cámara se siente como un acto que luego será interpretado. Llegué a pensar 2 veces antes de enojarme, porque enojarme sería evidencia de inestabilidad. Y así, lentamente, me convertí en una versión domesticada de mí misma, no por arrepentimiento, sino por supervivencia. Un día, en una discusión que comenzó por algo mínimo, Ernesto me soltó una frase que me dejó helada, porque fue como escuchar a Lucas en otra cara. Me dijo que si yo quería recuperar mi credibilidad social, debía ser impecable todo el tiempo, y que las cámaras eran una ayuda para mantener esa impecabilidad. Me habló como si yo fuera un proyecto, no una esposa, como si mi vida fuera un caso que él administra. Yo le dije que esto era un castigo, y él respondió que no era castigo, era prevención, y que la prevención solo incomoda a quien no puede sostenerse. Ese comentario fue un golpe moral directo, porque insinuaba que mi incomodidad era una confesión. Yo sentí rabia, pero también sentí algo peor, sentí que estaba viviendo el infierno de la transparencia absoluta. Porque no era solo que me miraban, era que me obligaban a existir como una prueba, no como una persona. He intentado recuperar espacios de privacidad, he intentado negociar, he intentado plantear que una casa necesita rincones sin registro para que exista humanidad. Ernesto siempre responde con argumentos de manual: seguridad, claridad, prevención, evidencia. Y cada argumento viene acompañado de una revisión posterior, como si mi petición de intimidad fuera sospechosa por definición. A veces pienso en Lucas y en cómo él usó un vídeo para desacreditarme, y luego pienso en cómo ahora vivo en una casa donde todo es vídeo, y siento que el destino me encadenó al mismo mecanismo que me humilló. Hay días en los que camino por la casa y siento que soy una actriz obligada a representar calma, orden y gratitud. Porque si me equivoco, si me quiebro, si me contradigo, queda archivado. Vivo en una cárcel de alta definición, y lo peor es que el guardia se llama mi esposo y dice que lo hace por amor. La amenaza ahora no es una denuncia como antes, es algo más silencioso y constante, la posibilidad de que mi vida entera sea usada como evidencia diaria para corregirme, para disciplinarme, para moldearme. Ernesto no me golpea, no me grita, no me humilla en público, pero me vigila como si yo fuera un riesgo, y esa vigilancia se siente como un juicio interminable. Lucas, mientras tanto, vive su vida simple con su esposa simple, sin fricción moral, sin cámaras internas, sin expedientes domésticos. Yo me pregunto si esa es la verdadera justicia del mundo, que los tibios sean libres y los intensos sean vigilados. Y aún así, sigo creyendo que yo no merezco esto, porque yo siempre actué desde un sentido de rectitud, aunque el mundo lo interpretara mal. Lo único claro es que mi destino ahora tiene forma de lente, de grabación, de archivo, y cada día que pasa siento más cerca el momento en que voy a tener que decidir si sigo en esta casa o si me vuelvo a enfrentar a otro escándalo por intentar respirar. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: te casaste con el abogado del caso porque te convenía reconstruirte socialmente, y ahora te quejas de que te audita la vida con cámaras. Eso es karma instantáneo. Tú misma vivías diciendo que tu palabra debía valer más que un vídeo, pero pasaste 2 años metiendo tu vida en el mundo legal y ahora tu esposo te lo convirtió en rutina. Además,
Qué irónico que llames, simple, a la nueva esposa de Lucas cuando tú eres la que terminó viviendo como sospechosa permanente. No es el destino, Bernarda, son tus elecciones. Respuesta de la OP. Tu obsesión con la palabra, convenía, demuestra que no entiendes cómo funciona el mundo real para una mujer cuando la quieren destruir. Yo no me casé por oportunismo, me casé porque vi en Ernesto una estructura de verdad frente a un sistema que premia la humillación. Que él haya distorsionado la evidencia en control no me convierte en culpable, me convierte en alguien atrapada por una deformación de un principio. Y sí, llamo simple a la esposa de Lucas porque la simplicidad moral es justamente lo que a Lucas le resulta cómodo, una vida sin cuestionamientos, sin estándares, sin profundidad. Si a ti te parece gracioso que me vigilen, entonces no estás celebrando justicia, estás celebrando sometimiento. Usuario Anónimo 2 dice, lo único consistente en ti es el delirio de superioridad, primero eres, pilar de la comunidad, después inquisidora en la mesa del domingo, luego jueza en la oficina del tipo y ahora víctima de un fiscal doméstico. Te pasas la vida castigando a otros por no cumplir tus estándares y ahora que te ponen estándares a ti, dices que es una cárcel. Ernesto solo te aplicó tu propia lógica, si no tienes nada que ocultar, no temas. Te reventó con tu propia frase, y honestamente, te lo mereces. Respuesta de la OP, la diferencia, que tú finges no ver porque te encanta el castigo, es que yo exigía estándares para elevar, no para encarcelar. Yo corregía lo inmoral para evitar que la gente se destruyera a sí misma, no para tener poder por poder. Ernesto no me está elevando, me está vigilando, y la vigilancia no es virtud, es miedo disfrazado de rectitud. Que tú disfrutes viendo a una mujer controlada solo confirma lo enferma que está la sociedad, confunden disciplina con posesión y luego le llaman justicia. Si piensas que me lo merezco por haber tenido valores, entonces tu brújula moral está tan rota como la de Lucas, solo que tú lo aplaudes con palabras.